Hay un fenómeno que está redefiniendo la psicología de millones de personas. No aparece en los libros de texto, no se estudia formalmente, pero lo podemos encontrar en las relaciones, en el trabajo, en la familia y con muy alta probabilidad, incluso en tu propia vida. Hablamos de la cultura del migajero. Y antes de que pienses que esto es simplemente un video más sobre relaciones tóxicas o sobre el que te da poco amor, detente ahí, porque si te quedas con esa definición simplista, vas a perder lo más importante que puedes entender de una de las estructuras psicológicas más relevantes en la época en la que vivimos. Esto va mucho más profundo de las concepciones cotidianas que se tocan sobre el tema, así que siéntate, ponte cómodo, porque hoy nos vamos a adentrar en las profundas fauces de la cultura oculta detrás del migajero. El término migajero nació en redes sociales para identificar a quien se conforma con poca atención y tiene poca consideración de sí mismo en el amor, pero como todo lo que nace en redes sociales, su definición se quedó bastante corta y de hecho, bastante simplista para mi gusto. Y sí, en ese contexto amoroso, es completamente correcta la terminología, pero incompleto, y justamente dentro de esa incompletitud es exactamente donde vamos a encontrar nosotros el problema. Porque algo que absolutamente nadie ha dicho antes de la cultura del migajero es que no se resume tan solo a la forma de amar, en realidad engloba múltiples aspectos importantes de la vida de cada persona. La metáfora de la migaja no habla solo de lo que te dan, habla en realidad de lo poco que tú aceptas, y eso no tiene ningún límite de contexto. Sucede en el amor, por supuesto, pero también en tu trabajo, en tus amistades y en tu propia familia. Y lo más devastador de todo es que también sucede en la relación que tienes contigo mismo. Un migajero en el amor tolera mensajes con 5 horas de retraso y sin excusas de fondo. Un migajero en el trabajo acepta maltratos constantes y lo llama oportunidad laboral. Un migajero con sus amistades da el 90% y agradece cuando le regresan un mísero 5%. Y consigo mismo se promete cambiar cada lunes y cada martes tiene que volver a empezar. El contexto cambia, el escenario cambia. El patrón es siempre el mismo, y eso lo convierte en algo mucho más amplio y más relevante de lo que cualquier video de 3 minutos ha sido capaz de explicar. La cultura del migajero nace de una combinación específica, carencia interna y estancamiento convertido en resignación. La persona frustrada de vivir constantemente en ese déficit y cargando el peso del sentimiento de inferioridad que provoca, forma una personalidad adaptada a esa decadencia. La baja vibración se convierte irremediablemente en su normalidad. Todo lo que antes le causaba dolor se vuelve solo algo más de lo mismo. Ese patrón ya es bastante deprimente por sí solo, pero lo que termina de cerrar el círculo de porquería es algo de lo que lamentablemente nuestra mentalidad o nuestro cerebro peca, y hablamos de la incapacidad real de cambiar. Como ya vimos en otro video, la habilidad de cambiar es más una ilusión que una posibilidad concreta, porque nuestras decisiones no las elige con totalidad nuestra conciencia, esa parte de nosotros que entiende perfectamente lo que deberíamos hacer. Nuestras acciones se deciden en un nivel mucho más profundo de la psique, dentro del inconsciente, donde nacen las inclinaciones que nos empujan a actuar. Y por eso cambiar no es tan simple como siempre asumimos, porque no depende de la voluntad per se, sino que depende de algo que ni siquiera podemos ver. Si fuera tan solo un tema de motivación, el mundo estaría lleno de gente que cumple lo que se propone. Pero claramente esto no es así, porque cuando combinas carencia y conformismo con la incapacidad de tomar el control real de tus decisiones, entras en un círculo del que genuinamente la única pregunta que me surge es, ¿cómo es que seguimos vivos? ¿Cómo es que no hemos destruido el mundo y a nosotros mismos en el proceso con semejante condición mental que tenemos? Y luego, bueno, pues me autorrespondo, porque precisamente esto es justamente lo que estamos hablando, de lo poco que somos y del mucho polvo del que estamos hechos por dentro, porque dentro de nuestra cultura, actitudes como la del migajero de TikTok se ha vuelto para gran parte de la población una realidad incuestionable. Y lo primero que hay que entender es que el migajero no es absolutamente ningún estúpido, sino que todo lo contrario, su mente trabaja con una sofisticación impresionante, pero en la dirección equivocada. Leon Festinger describió uno de los fenómenos psicológicos más poderosos que a mi parecer existen, la disonancia cognitiva. Cuando tu mente sostiene dos creencias contradictorias al mismo tiempo o tiene que decidir entre una de las dos, entra en un estado de incomodidad tan intenso que hace cualquier cosa para resolverlo, porque la mente necesita situarse en una posición, necesita defender con certeza una sola creencia, y cuando dos creencias se dividen, la mente entra en caos. Y la salida más fácil, la que elige la mayoría, es reinterpretar la realidad a toda velocidad. Básicamente, minimizar lo malo y magnificar lo poco bueno,
Construimos una narrativa lo suficientemente sólida como para poder quedarnos donde estamos, sin tener la necesidad o la incomodidad de tener que seguir reflexionando más sobre el tema. Porque la mente siempre va a huir de la incomodidad. Esa actitud, en el fondo algo desinteresada y cobarde, se combina con algo que aparentemente es muy noble, la esperanza, y juntas forman uno de los mecanismos de autoengaño más sofisticados que existen en el mundo, porque la esperanza se convierte en la forma de tolerar el presente, sin aceptar que, genuinamente, nada va a cambiar si sigue siendo lo mismo. La esperanza tiene un combustible infinito, siempre puede haber un mañana en el que todo cambie, a eso se le llama desesperación encubierta. El estado en que una persona parece estable, funcional e incluso feliz, pero que en el fondo no está viviendo su propia vida con plenitud, sino que está gestionando el dolor constantemente, huyendo de la incomodidad, intentando sobrellevar lo que debería de estar transformando. Esa es la mentalidad del migajero. No grita, no llora en público, solo espera y justifica, y mientras espera, el tiempo pasa y pasa sin detenerse. Y es aquí donde se abre el panorama, porque ese patrón no se queda encerrado en un solo rincón de la vida. La cultura del migajero es transversal, se filtra en el amor, en la familia, en las amistades y finalmente en la relación más importante de todas, la que tienes contigo mismo. En el amor se manifiesta a través del refuerzo intermitente. Te dan atención hoy, mañana te ignoran. Y eso actúa directamente sobre tu sistema de recompensa. Por eso el refuerzo intermitente es el mecanismo más adictivo que existe dentro de la naturaleza y es precisamente la base de los casinos y de las redes sociales. No te enganchas a pesar de la incertidumbre, sino que te enganchas precisamente por la incertidumbre, por no saber qué viene después. Pero hay algo más que la cultura del migajero arrastra en el amor, la idealización. Su forma de ver esa persona sube tanto que deja de ver a la persona real, ve una versión que alguna vez le mostraron o simplemente interpretó. Construye una figura en su mente que supera con creces a quien realmente tiene enfrente. Una romantización absurda que siempre encuentra razones para justificar la forma de ser del otro. En la familia se manifiesta a través de una forma brutalmente peligrosa. Detrás de las palabras es que es mi familia. Para muchos ese argumento destruye todos los límites posibles, porque nos enseñaron a tolerar de la familia lo que nunca toleraríamos de ningún extraño. Dinámicas de control, crítica constante, invalidación emocional, todo con el sello de que te lo digo porque te quiero. Es el mismo efecto que la religión produce en mucha gente, la sensación de que sus acciones están respaldadas por algo superior, incuestionable, y sabemos perfectamente cuántas atrocidades se han cometido en nombre de la iglesia. La lealtad familiar funciona igual, muchas veces sin culpa ni malicia, otras muchas, tristemente sí. A eso se le conoce como el carácter masoquista, la persona que encuentra significado en el sacrificio. La familia importa, claro, no voy a decir que no, pero ¿cuántos son los que se dejan a un lado del camino, casi como si fueran un despojo, para priorizar a gente que en realidad no haría ni la mitad por ellos? En las amistades se manifiesta con el síndrome de la puerta abierta, siempre disponible, siempre ahí, pero rara vez recibe lo mismo a cambio. Escucha, presta atención y únicamente recibe indiferencia. Muchas veces se escucha detrás de la narrativa de «es que yo soy así, yo doy sin esperar absolutamente nada a cambio». Pero eso es una mentira muy cruel, porque la realidad es que sí desearían recibirlo a cambio. Dan y dan creyendo que alguien lo valora cuando realmente no es así. Hay una gran diferencia entre la generosidad genuina y la generosidad ansiosa. La primera nace de la suficiencia, la segunda nace del miedo y de la escasez. El terror a la soledad en muchos casos es tan absurdo que el migajero prefiere una amistad desequilibrada a simplemente no tener ninguna. Y contigo mismo se manifiesta en un nivel más silencioso, pero mucho, mucho más devastador. La cultura del migajero convierte al propio individuo en un entorno de resignación constante. Mucho de lo que genuinamente le duele lo sepulta detrás de mentiras ingeniosamente construidas, para sostener la falsa estabilidad que defiende tener. Mirar hacia otro lado funciona, da paz momentánea, pero lo que ignoras no pesa. Lo que sabes, en cambio, cuesta sostenerlo sin cambiar. Se promete cosas y no las cumple, pospone sus necesidades y prioriza los deseos de los demás. Y lo peor es que se castiga.
Todos los días se culpa por lo que hizo mal. Si ofendió a alguien, seguirá pensando en eso mucho después de que incluso el afectado ya lo haya olvidado, porque esa forma de autosabotaje es su normalidad migajera. Siempre priorizará el resto y se dejará a un lado del camino, porque no considera que vale lo suficiente, ni siquiera para sí mismo. Ese es el patrón más íntimo y el más difícil de ver, porque no hay nadie más a quien culpar. Y siendo muy realistas, nosotros no somos tan inteligentes emocionalmente para identificar todas estas problemáticas en nuestra vida, que se manifiestan en niveles mucho más profundos. Y cuando miras todo eso junto, en el amor, en la familia, en las amistades, en la relación contigo mismo, lo que ves no es una serie de malas decisiones aisladas. Lo que ves es una identidad construida alrededor de la escasez. Una mente que aprendió en algún momento que no merecía más, y que desde entonces organizó toda su vida para confirmar esa creencia. Cada relación desequilibrada la validó. Cada límite que no pone la refuerza. Cada migaja que acepta le dice, una vez más, que eso es justamente lo que merece. Eso es lo que lo hace tan difícil de salir. No es la falta de información, no es la falta de inteligencia. Es que el patrón no vive dentro de las decisiones, sino que vive dentro de la identidad. Y cambiar una decisión es relativamente fácil, pero cambiar nuestra identidad es absolutamente demencial. La mente del migajero, la realidad es que no busca felicidad, busca coherencia, y mientras su identidad siga construida sobre la escasez, elegirá inconscientemente todo aquello que la confirme, porque lo conocido, aunque duela, resulta menos aterrador que lo desconocido, aunque pueda ser mejor. Y el costo existencial de todo esto es absolutamente brutal, porque la frustración silenciosa de saber que algo no está del todo bien, pero no poder articular el qué, genera una ansiedad de fondo que para el individuo común, que no tiene la suficiente inteligencia emocional, hace que absolutamente se destruya. El potencial no vivido en este caso es justamente la tragedia real detrás del migajero. Lo único que me resta es darte las gracias por haber escuchado este video, y solo puedo decir que si este tema te interesó y te gustaría conocer más sobre la vida, te invito a pasarte por mi canal, porque hay múltiples videos como el que te voy a dejar ahora mismo, que simplemente te harán cuestionarte verdaderamente los fundamentos de tu existencia, y definitivamente es un lugar por el que tienes que pasar.